El año 2019 en Chile se produjeron una serie de protestas por el alza del transporte público. Al principio eran un grupo de estudiantes, luego fue escalando. El gobierno pensó que no iba a seguir más, pero esto se transformó en la peor crisis social de las últimas décadas en nuestro país. E incluso estuvo a punto de votar al gobierno de Sebastián Piñera y casi cambió los cimientos de nuestra sociedad. Estallido social o golpe de Estado, hoy día hablamos acá en el nombre del Padre. Bueno, para quienes no conocen Chile, este sector llamado Plaza Italia es absolutamente emblemático. Otrora era un lugar donde se juntaban para celebrar algunos triunfos deportivos. Pero desde el año 2019 cambió su significado. Incluso le cambiaron el nombre, en realidad se llama Plaza Baquedano, porque acá existía la estatua de un héroe de guerra que tuvieron que sacar definitivamente. Conocida popularmente como Plaza Italia, que muchas veces se decía que dividía el Santiago entre la parte alta y la baja, pero desde el 2019 mucha gente le llamó Plaza Dignidad. Aquí sucedieron muchos hechos, o fue el epicentro de lo que se llamó el estallido social. Una mezcla de protestas ciudadanas, donde habían, por supuesto, algunos reclamos que eran evidentemente razonables, a los cuales yo también me sumo, pero donde hubieron miles de actos de violencia que casi destruyeron este pequeño y lindo país. Este fue el epicentro, esto es Plaza Italia, Plaza Baquedano, algunos Plaza Dignidad. Entonces la idea de hoy día es hablar un poco por qué pasó el estallido social, la revuelta, el golpe de Estado blando. ¿Qué sucedió en Chile? El país que tenía el ingreso per cápita más alto de Latinoamérica, según las pruebas PISA, el mejor nivel de educación. La salud tiene problemas, evidentemente, como en todas partes del mundo, pero está mejor que en otros países de Latinoamérica, como se demostró durante la pandemia. ¿Por qué en Chile? ¿Por qué en Chile un estallido tan violento contra un sistema que había sacado a millones de personas de la pobreza? Lo hablaremos en este programa, te invitamos a comentar siempre con respeto, fundamento, porque entre tu opinión y la nuestra todos aprendemos acá en el nombre del Padre. Vamos rápidamente al asunto. El año 2018 asume en su segundo periodo Sebastián Piñera. El primer año de su segundo periodo, la economía crece cerca del 4%, llegan inversiones, el país se veía bien. Muchos organismos internacionales hablaban de que Chile estaba cerca de alcanzar el desarrollo en cuanto a ingreso per cápita cercano a lo que sería Portugal. Se veían buenos vientos para este país. Pero algo empezó a cambiar el 2019. Según lo que yo creo, ciertos grupos políticos partidistas extremos empezaron a presionar, la economía empezó a decaer un poco, no tanto, empezó a decaer, y empezaron también, por supuesto, los medios a exaltar algunos comentarios de ministros, por supuesto, un poco desubicados, pero que en realidad no era nada tan grave. Chile seguía gozando de buena salud económica, por supuesto con problemas, eso hay que dejarlo claro. Chile es un país que tiene problemas, y los desafíos de decirme qué país en el mundo no tiene problema. Estados Unidos tiene un tremendo problema con su sistema de salud, siendo el país más poderoso del mundo. El país, por ejemplo, que invierte más armamento en el mundo, tiene un grave problema con su sistema de salud, que trató de cambiarlo Obama, pero que hoy en día sigue persistiendo, o tienen graves problemas con la inmigración. Chile tiene problemas. Uno de los graves problemas que tiene, y tenía Chile en ese momento, por supuesto, son las bajas pensiones. Un sistema que, según lo que creo, funcionaba bien como administración, pero por supuesto que no se cotizaba lo suficiente, no quisieron hacer los cambios y estaba en crisis. La salud también tiene graves problemas. Hoy día con el gobierno de Boric hay un grave problema con las personas que no se pueden atender en muchos hospitales por falta de recursos. La educación tiene problemas también, pero aún así el nivel de Chile comparado con el barrio de Latinoamérica era bastante superior. Vino un alza del transporte público de 30 pesos, que serían como 30 centavos de dólar aproximadamente para la gente que lo ve desde otros países, y empezaron las protestas que empezaron en las estaciones de metro de Santiago con estudiantes secundarios.
que ya venían movilizados hace mucho tiempo. Ya había problemas con los llamados liceos emblemáticos, que son los colegios más tradicionales, Instituto Nacional, Liceo de Aplicación, etcétera, donde había mucha violencia, incluso violencia con bombas Molotov, que son las bombas incendiarias. Algo realmente extraño para gente secundaria, muchos hablaban o se decía que había gente infiltrada. Empezaron estas protestas que al principio el gobierno las desestimó. De hecho hay un comentario de un ministro del momento muy llamativo que les dijo: chiquillo, esto no prendió, como que esto no surgió. Pero a lo largo de ese día, de ese 18, empezó a correr la bola, a crecer la bola de nieve en cuanto a las protestas. Se cerraron estaciones de metro, empezó a verse afectado el tráfico y la forma de movilizarse de los santiaguinos. Así empezó todo, por 30 pesos. Pero, según lo que yo creo, muchas personas, hay ciertas organizaciones extremas que aprovecharon esto, que le echaron leña al fuego, y esto fue creciendo. Así empezó este llamado estallido social o golpe de Estado blando. Lo seguimos viendo recorriendo las calles de Santiago acá en el nombre del Padre. Bueno, como decíamos anteriormente, esta bola fue creciendo y estas pequeñas protestas en las estaciones de metro se empezaron a ser más masivas, empezaron a salir personas a la calle, empezaron a protestar, y esa demanda que tenía que ver con esos 30 pesos del aumento del metro, del transporte público, se empezaron a bifurcar. Y ya fueron cientos y miles las demandas diferentes, tenía que ver con las pensiones, la salud. La gente hablaba incluso de proteger los bosques, los animales, las minorías sexuales, etc. Empezó a expandirse, a salir mucha gente a la calle, mucha de forma pacífica, ¿cierto? Haciendo ruido, cacerolazos, pero también empezaron los focos de violencia, una violencia absolutamente desatada. No tan solo con barricadas, con fuego, sino también, por supuesto, la gente que agredía a carabineros, a la fuerza pública, y también incluso con la quema de edificios. Entre ellos, por ejemplo, el edificio de Enel, posteriormente se quemaron iglesias, y todo se salió de control. Llegó un momento en que el gobierno se dio cuenta de la gravedad del asunto, y lo que se sabe hoy en día, que incluso el presidente Piñera, que era un extraordinario gestor en tiempos de paz para la economía, se vio sobrepasado por esta situación tan compleja. Eso lo seguimos viendo acá en el nombre del Padre. Vamos a los hechos de violencia que son los importantes para este programa. Algunos números. Hablamos de cerca de 3.400 heridos, más 2.000 carabineros heridos. Eso demuestra que hubo un enfrentamiento. 2.000 carabineros heridos de nada sería ridículo. Más de 8.800 detenidos, personas que sufrieron mutilaciones de problemas en los ojos, muchos carabineros heridos de gravedad. Muertos se habla de aproximadamente 34 en diferentes circunstancias, porque hubieron incendios también. Miles de locales quemados y saqueados. La mayoría pequeños locales, sobre todo acá, por ejemplo, en Plaza Italia, donde mucha gente perdió todo lo que tenía. Por supuesto que bajaron también las propiedades de la gente que vive en este sector. La verdad que Chile se convirtió en un verdadero polvorín. ¿Cómo pasó Chile de ser el país más ordenado, desarrollado de Latinoamérica a un verdadero estado de guerra, de saltarse la institucionalidad? Y aquí los políticos profesionales, aquellos que viven de la política, que pertenecen a los partidos políticos o que están en el Congreso, en el gobierno. Muchos de ellos fueron extremadamente cobardes, que incluso pedían perdón por los logros que obtuvieron durante los años, por ejemplo, de la concertación y también del primer gobierno de Piñera, incluso de la nueva mayoría, que fue más bajo, pero que también tuvo algunos éxitos. Cobardes, muchos de ellos no fueron capaces de enfrentar y se escondían o decían a todo que sí. La verdad que en esa época Chile fue un verdadero caos. Se quemaron una gran cantidad de estaciones de metro, probablemente el metro más moderno de Latinoamérica y uno de los más modernos del mundo. Por lo pronto, mucho más moderno, bonito y limpio que el de Londres, que es una gran capital mundial. Pero ¿qué pasaba por la mente de las personas? Porque hay algunos que tratan de explicar el estallido social, o como lo quieran llamar en este momento, como algo homogéneo. Dicen, no, nadie dirigía a la gente, o sí, todos dirigían a la gente. La verdad que no fue para nada un movimiento homogéneo. Había mucha gente, y yo recuerdo una protesta que bajaba por Apoquindo,
Yo estaba sentado al frente de una empresa donde trabajé muchos años, y le presté servicio muchos años, y venía bajando una gran cantidad de jóvenes protestando. En la punta de la protesta, de la marcha, venían 4 hombres como de mi edad que no tenían nada que ver con la gente que venía atrás. Evidentemente parecían del Partido Comunista, alguna asociación, igual por lo que gritaban, por cómo vestían, etc. Y atrás, miles de jóvenes protestando con pancartas diferentes. Algunos hablaban de salvemos los bosques, otros hablaban del veganismo. De hecho, se me acercó una chica con un cartel que decía no comas carne, hoy estaba comiendo algo con carne, porque es malo, hay que proteger los animales. Parece que en ese momento en Chile se juntaron o se liberaron todos los reclamos, toda la gente que se sentía oprimida, que quería reclamar por algo, los homosexuales, los veganos, la gente verde, los deportistas, todo. Como que Chile explotó en un reclamo en general y que por supuesto que el sistema institucional no fue capaz de encauzarlo. ¿Qué es lo importante? Que creo, y mucha gente cree, que hay grupos políticos y extremos que creen en la violencia y que encauzaron o aprovecharon esta situación para lograr réditos en el poder. Y eso justifica un poco, o básicamente muestra, por qué tenemos, según lo que creo yo, hoy día a Gabriel Boric en el poder. Podría haber sido Daniel Jadwe, que después de no ser elegido se fue a Venezuela a alabar a Maduro, incluso a las fuerzas militares de ese país. Así que hay que mostrar un poco cuáles son las consecuencias de ese estallido social. Pero creo particularmente, mucha gente lo cree hoy en día, que el estallido social no es algo homogéneo. Hay gente que reclamaba pacíficamente, ¿verdad? La mayoría, que pedía cosas que son razonables, por ejemplo, mejorar las pensiones, la salud, estoy de acuerdo, la educación, por supuesto, el TAG, que a veces es excesivo, también. Pero evidentemente hubieron otros grupos que estaban organizados, que creen en la violencia, que usaron la violencia, y está, por ejemplo, en la primera línea. Y la cobardía de muchos políticos profesionales que incluso lo recibieron con aplausos cuando ellos provocaban graves actos de violencia. Por lo menos dejar en claro en esta parte que creo que el estallido social no fue homogéneo. Hay gente que reclamaba que fue realmente una parte de estallido social que salió realmente, entre comillas, voluntariamente, porque también hay influencia de los medios, de las redes sociales, como fue demostrado durante la primavera árabe, que es tremendamente importante en este tipo de procesos. No es que alguien se levantó y empezó a protestar, también hay información, muchas veces fake news o información manipulada, que empieza a exacerbar, que empieza a tocar la parte emocional de las personas, y pasa en Chile siempre para las elecciones donde Pinochet y Allende revive, la Guerra Fría revive, y eso fue un poco el estallido social. Pero también hubo grupos organizados de políticos extremos que creen en la violencia, grupos también de delincuentes, de la delincuencia organizada, que hoy en día se sabe que está en Chile, que atacaban, por ejemplo, las comisarías y que incluso usaban armas de fuego. Vamos a seguir hablando del estallido social, el golpe de Estado blando en Chile, acá en El Nombre del Padre. Bueno, y mirando hacia la Alameda, la arteria principal de esta gran ciudad de Santiago, le damos el pase a nuestro amigo Marcelo Gallego, que debe estar extrañando este lugar, ya que nos habla desde Filipinas en este interesante tema, en el nombre del Padre. ¿Cómo están, amigos? Muy bienvenidos al programa de hoy. Les cuento que el 5 de octubre para mí fue un día, bueno, no para mí, para todos en Chile fue un día brutal, fue un día que me dejó con la boca abierta literalmente por todo lo que pasó. Yo de verdad no pensé estar vivo para ver algo así. Yo estaba trabajando en ese tiempo en una clínica, era el gerente de convenios de una clínica que era en Las Condes. Y en la mañana cuando empezaron a pasar un grupo chiquititos, les podría decir que unas 50, 60 personas por Apoquindo caminando hacia abajo, pero no lo tomamos muy en cuenta, la verdad, en la clínica, y seguimos trabajando como siempre hasta como las 6 de la tarde, y poco antes las asistentes de la clínica empezaron como a insistirnos que tenían que irse. Es una clínica, no es tan fácil como decirle sí, váyanse nomás, no hay problema, seguimos trabajando sin ustedes, porque no se puede. Es como que una clínica dental sin asistentes, estamos hablando que son, en ese caso allá por lo menos unas 40 asistentes, porque era una clínica grande de Las Condes,
y no sé, habían, qué sé yo, 10 dentistas y muchísimas asistentes. Y las asistentes normalmente tenían que ir, viven un poco más lejos, por ejemplo, viven en Puente Alto, La Florida, en comunas que son un poquito más lejos, Independencia, en distintos lugares de Santiago. Entonces, nosotros con el dueño de la clínica no tuvimos, para ser honesto, la claridad de lo que estaba pasando, porque lo que estaba pasando no era algo habitual, como algunas protestas que hubo en algún minuto. Era algo que, bueno, se transformó en algo histórico, para bien o para mal. Si ustedes me preguntan a mí, para mal, porque la influencia de la economía fue realmente brutal. Y ese día fue un día impactante. Yo me recuerdo ese día como uno de los días más duros que me tocó vivir en mi etapa laboral. Y por supuesto que no solamente eso, que pasaron demasiadas cosas malas, digamos, hubo destrozos, hubo peleas, hubo muchísimos enfrentamientos, hubo bombazos, hubo un montón de cosas que claramente no era lo esperable en ese minuto, porque Chile estaba en una condición, por supuesto, de desigualdad. Siempre va a estar ese problema, esperemos en el futuro sea cada vez menos, pero lo que pasó ese día fue una locura, una locura. Bueno, para contarles un poco de mi experiencia personal, las asistentes querían irse y nos pedían, no nos podemos ir, y nosotros no sabíamos lo que estaba pasando en el centro de Santiago, porque en ese minuto no estaba explotando la parte, no estábamos revisando las noticias, por decirles algo. Tendríamos que haber estado revisando las noticias. Estamos en una clínica dental grande, tiene que trabajar, hay que mover los dientes a las personas llegan con dolor. No era llegar y decirle, sí, váyanse nomás, no hay problema, váyanse antes, váyanse a las 3, a las 2 de la tarde, porque hay que seguir atendiendo a la gente sigue llegando como en un hospital. Entonces, ella estaba muy enojada, indignada, una efervescencia inmensa de parte de ella. Muchas estaban, aparte, de acuerdo con el tema del estallido social, o para mí fue otra cosa, pero fue realmente duro. Nos tocó el día siguiente y los días siguientes a eso tener una molestia muy grande de las asistentes con nosotros. Los pocos asistentes normalmente son más mujeres, están en una posición muy violenta. Muchas de ellas no pudieron ir a trabajar en no sé cuánto tiempo, porque en sus comunas, que eran, como les decía yo, La Florida, qué sé yo, La Pintana, qué sé yo, sectores un poco más alejados del centro de Santiago, estaba la cosa súper complicada, balazos, gente de todo. Ustedes saben cómo fue realmente algo impactante. Nunca me voy a olvidar ese día. Les digo que mi etapa laboral realmente fue uno de los días más duros, más abruptos que me ha tocado vivir. Y por supuesto lo que vino después fue peor, porque claro, todo era muy bonito para algunos que estaban enfocados en que había que protestar por estos 30 pesos que se había subido, pero era como el símbolo de la desigualdad. Pero eso trajo a Chile a una debacle económica en ese minuto. Empezaron a pasar muchos problemas, habían filas para ir a comprar, muchas cosas. O sea, fue realmente un periodo muy oscuro para mi gusto, porque Chile era un país que, si bien es cierto que hay desigualdades y existen y hay cosas que mejorar, por supuesto, yo conozco cómo era hace 30 o 40 años atrás, que era otro país. Chile era otro país. Era un país que gran parte de la gente era pobre, o sea, el 70-80% era pobre, por decirlo un número. Y ahora, por supuesto que hay pobreza, por supuesto que hay muchas cosas que avanzar en educación, en salud, hay cosas que hacen tremendas diferencias, pero me pareció que fue más bien una orquestación por una parte del sector político, en este caso del lado de la izquierda. Estoy seguro que hubo influencias extranjeras en esto, de Cuba, de Venezuela. Muchos pueden pensar, no, que la cooperación, no.
me parece que fue demasiado bien orquestado, que partió todo en distintas áreas al mismo tiempo. No me parece que sea algo espontáneo, no me parece que sea algo espontáneo. Creo que fue algo súper bien organizado, que nos trajo muchos problemas. Fue un momento muy complicado para todos. Muchos negocios quebraron, ustedes lo saben. La economía se vio fuertemente afectada y de hecho fue como un prefacio a lo que vendría después con el COVID, que fue incluso peor que eso, pero ya venía Chile debilitado, porque en este minuto, en el hoy, todavía Chile no repunta. Estamos con cifras que no son muy alentadoras en términos económicos. Todavía no repunta, y bueno, muchos de las personas que apoyaron esto están en este minuto en el gobierno, que si ustedes me preguntan a mí, yo no soy, no les voy a decir, yo creo que hay la extrema derecha, pero creo que mucha de la gente que está en el gobierno no debería estar, o sea, se lo digo abiertamente, que fueron gente que promovió la violencia, promovió esta rebeldía. No está mal ser rebelde, el tema es que si uno se pone violento en la rebeldía y afecta al resto, no es que hay que hacer grandes cambios. Sí, hay que hacer grandes cambios, pero las cosas no cambian de un día para otro, no hay un desarrollo cronológico de eventos que hacen que las cosas mejoren o empeoren. Fue un día que no voy a olvidar, como les digo, y estoy seguro que ustedes en su casa tienen sus propias experiencias, sus propias vivencias sobre este día. Yo me acuerdo del asistente a quien les pido disculpas desde acá, porque con el doctor, dueño de esta gran clínica que había en Apoquindo, nunca pensamos que iba a pasar eso. Nunca pensamos que este día iba a ser un día que iba a ser un punto de inflexión en Chile, porque fue un punto de inflexión. Fue el minuto que Piñera deja de gobernar, porque fue una especie de golpe de Estado, de lo que le llaman el pueblo, de lo que se concibe como el pueblo. Entonces, la verdad es que yo no considero que está muy bien, que hay que mejorar, que tiene que salir adelante Chile, que la desigualdad, que no puede haber monopolio, las poluciones, cuántas cosas que en Chile todavía necesitan mejorar, y la educación y la salud, como les decía antes, pues, todos queremos que mejore, pero creo que no fue la manera, y los bombazos, y que mucha gente culpando a carabineros. No digo que todos los carabineros sean buenos, yo creo que en gran parte sí. Son personas que a pesar de que ganan muy poco, están tratando siempre de tener un país más ordenado, que por suerte es uno de los países más ordenados de Latinoamérica en este minuto, y bueno, ya hace bastantes años ya. Sí, fue un minuto duro, y yo creo que fue algo que nos deja la lección que tenemos que tener un poquito más cuidado. Hay que tener dentro del aparato estatal, si bien a mí no me gusta que sea muy grande el aparato estatal, hay que tener inteligencia, hay que tener un grupo experto de inteligencia que vaya detectando cuando hay este tipo de focos, cuando ya los focos se están haciendo más grandes, porque al final la gobernabilidad del país, como el que le pasó a Piñera, se fue abajo, él no pudo gobernar más, o sea, él gobernó un tiempo y se acabó, y ya después solamente trajo el tema de las vacunas y un poco más, pero todo se enfocó en todo este desastre, este desorden, que la primera línea, que los presos políticos, que le llamaban algunos, para mí presos porque hicieron actos de violencia y punto. O sea, yo soy bien drástico en eso. Entonces, y todavía siguió dando latigazos cuando el presidente Boric indultó a estas personas, y algunas de estas personas todavía siguen cometiendo delitos. Entonces, bueno, no sé, para mí el 5 de octubre es un día nefasto, que no cambió nada, que solamente cambió que Chile se fuera más hacia el lado izquierdo, que fue muy bien conceptuado para las personas que están por ese sector. Yo no tengo muchos amigos y gente intelectual de izquierda, que son tipos muy inteligentes y todo, pero esa manera a mí no me cuadra para nada. Entonces, en resumen, ¿qué les puedo decir de este día? Un día que ojalá no existió nunca,
es un día que tiene esos recuerdos negros del día y de lo que pasó después. Entonces, como periodista, como persona, como humano, digo, espero que no se repita este tipo de instancias en Chile y espero que la medianía de la tabla en términos políticos, que los consensos, que los diálogos puedan volver en Chile, que el riesgo país de Chile baje, que se pueda controlar el dólar, que bueno, también está influenciado con factores externos, que todos sabemos, el cobre, pero creo que Chile se merece mucho más. Creo que hay que controlar la inmigración. Me parece muy bien que llegue gente a Chile, pero tiene que ser gente que está adecuadamente visada, que tiene los estudios necesarios, o que sean personas que esté confirmado que no sean delincuentes en sus países. Entonces, todo este tipo de cosas se produjo como un desorden generalizado que creo que hasta hoy todavía no termina. Entonces, espero que venga una persona nueva que le guste a la gran mayoría de la gente en Chile y el país se pueda ordenar de nuevo y puedan mejorar las condiciones para todos, para tener mejores cosas, mejores casas, mejor acceso a las viviendas, que hoy está muy difícil, mucha gente no puede comprar casa y punto. Yo creo que con el tiempo las cosas van a ir mejorando y ojalá que eso sea por el bienestar de mi querido Chile. Los quiero mucho, estoy acá en Filipinas, les mando un abrazo. Quería hablar de este tema porque es algo que a mí en lo personal me llegó mucho y espero que todos den un poquito su opinión de qué les pasó ese día, cómo estuvo el día. Cuéntenos un poco acá en los comentarios cómo estuvo ese día, cómo lo sintieron, cómo lo vivieron. Para mí, un día que hay que olvidar y ojalá que no se repita más. Bueno, ahora me encuentro en el Parque Bustamante, un lugar muy conocido que fue escenario de multitudinarias protestas y también de eventos y actos muy violentos. De hecho, a mi espalda, el hotel, que está donde me alojé un par de veces, fue vandalizado y quemado por estas turbas violentas. Otra hipótesis que se maneja y que se manejaba en el momento en el gobierno de Piñera era la injerencia internacional. Es decir, que algunas potencias internacionales, especialmente Venezuela, hayan tenido algún tipo de influencia en lo que pasó en Chile. Después se descartó, pero a la luz de lo que ha pasado posteriormente, la gran cantidad de inmigración desatada, ilegal, y sobre todo de la llegada del crimen organizado, esta posibilidad no se ve tan lejana. De hecho, recordamos los constantes ataques a las comisarías con armamento, etcétera, donde se hablaba del lumpen y del crimen organizado. Habrá estado metido también el gobierno venezolano en el estallido social en Chile, en ese intento de derrocar, porque la verdad que hubo un intento de derrocar al presidente Piñera. Eso no quiere decir que todas las personas que protestaban o salían a la calle querían lograr eso. De hecho, muchos salen a la calle a protestar, pero no tienen un objetivo específico. Pero sí, movimientos extremos, movimientos armados, porque había gente armada también, y por supuesto partidos políticos de extrema izquierda, tenían como objetivo votar el gobierno de Piñera. Hay gente que odiaba mucho a Piñera por diferentes motivos. De hecho, hubo una acusación constitucional que está dentro de la institucionalidad, eso no se puede negar, pero evidentemente había gente que quería votar a Piñera. Si había injerencia no internacional, no lo sé. Si había grupos organizados, por supuesto que sí. Te invitamos a comentar acá en el nombre del Padre sobre este interesante tema. Vamos con las consecuencias económicas. Este periodo le costó a Chile aproximadamente 3.000 millones de dólares. ¿Se escucharon bien? 3.000 millones de dólares, sin sumar la quema de las estaciones de metro, que significan cientos de millones de dólares más. Además, se perdieron cientos de miles de empleos y cerraron miles de pequeños locales, afectando, por supuesto, a gente de clase media y clase media baja. A Chile le costó un punto menos de crecimiento el año siguiente y además llegó la pandemia, lo que agudizó, por supuesto, el problema económico. Fue la pandemia, en realidad, la que en gran parte terminó con esta revuelta, con este resurgimiento de las protestas sociales. Lo seguimos viendo acá en el nombre del Padre.
Hay una cosa que quiero mencionar antes de terminar, porque hay algunas voces que hablan de que el estallido social, entre comillas, fue espontáneo, salió de la nada, no hubo ninguna influencia, nadie lo pudo manejar, etc. Creo que hasta cierto punto es posible, porque, como dije anteriormente, no creo que alguien pueda manipular a todas las personas que participaron en el estallido social y que tenían diferentes motivos, diferentes reclamos, diferentes estilos de vida, etc. Pero evidentemente, por ejemplo, la prensa, los medios de comunicación, las redes sociales tuvieron un papel tremendamente importante. Como se demostró durante la primavera árabe, ya lo dije anteriormente, las redes sociales cambiaron la forma de comunicarse, la forma de organizarse. Entonces hay una forma que es diferente a lo que se hacía antes. Ahora, evidentemente la información que está en las redes sociales puede ser manipulada, puede ser dirigida. De hecho, uno recibe información que tiene que ver con los gustos que son personales. Evidentemente la red puede hacer eso. Y los partidos políticos, grupos extremos, grupos de interés, usan eso también para influenciar emocional e intelectualmente a las personas. Uno podría hablar que la educación también puede ser dirigida, también puede ser ideologización. Entonces, pensar que surge de la nada es absolutamente ridículo, como también pensar que fueron absolutamente todos dominados y dirigidos. Evidentemente, no hay un partido político capaz de dirigir esa explosión que sucedió, pero sí tuvieron muchos movimientos capaces de encender la mecha que llevó a ese gran estallido. Hay grupos que trataron de utilizarlo, grupos que manipularon la información. Doy un puro ejemplo. La actual ministra Vallejo repetía constantemente que Chile era el país más desigual del mundo, lo que cala profundo en la gente, o que tenía la peor educación o la peor salud del mundo, cosas que son absolutamente mentiras. De hecho, Chile ni siquiera es el país más desigual de Sudamérica ni de Latinoamérica. Hay desigualdad que ha ido bajando, se ha ido corrigiendo, pero cuando se dice que Chile era o es el país más desigual del mundo, crea una sensación de odio contra aquellos que tienen lo que yo no tengo. ¿Hubo una manipulación a través de los medios? Evidentemente que sí. Hay algunos sociólogos hoy en día de izquierda que dicen que eso es imposible, que no se puede manipular a la gente, pero desconocen un siglo o más de un siglo de propaganda política, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nazismo, comunismo, Guerra Fría, etc. Y hoy en día, por supuesto, exagerado, exacerbado a través de las redes sociales y los medios de comunicación. También los medios de comunicación tradicionales tienen una gran responsabilidad, porque muchos de sus comunicadores no preparados para tomar o tratar estos temas tan importantes se dejaron llevar por la ola y empezaron a exacerbar los ánimos de la población en general. Estamos hablando sobre el estallido social, los golpes de Estado. ¿Querían votar a Piñera o no? Acá en el nombre del Padre. Vamos con la conclusión del programa del día de hoy. 2019 en Chile. ¿Estallido social espontáneo o golpe de Estado blando? Creo que es una mezcla de ambas. Hay grupos extremos políticos que creen en el uso de la fuerza y que querían derrocar a Piñera, querían terminar con lo que ellos llaman el sistema neoliberal. También crimen organizado que hoy en día se ha comprobado que está en Chile, que atacaba las comisarías, los supermercados, etc. Pero por supuesto también habían cientos de miles de personas que salieron a las calles a reclamar, también incentivadas por las redes sociales y por los medios de comunicación tradicional, para reclamar por sus derechos o por lo que consideraban injusto. Una mezcla de ambas, una mezcla que creó una bomba que estuvo a punto de llevar al precipicio chileno. Una mezcla tremendamente peligrosa. Gracias a Dios pasó, afectó la economía, la política, la seguridad, y hoy día tenemos un muy mal gobierno que viene derivado de eso llamado estallido social. Y por supuesto, dos procesos constituyentes que fueron absolutamente fracasados. Entonces, ni lo uno ni lo otro, una mezcla peligrosa de ambas. Lamentablemente la violencia dejó una gran cicatriz en la economía, en la seguridad y en el alma de los chilenos. ¿Qué crees tú? Te invitamos a dejarlo en los comentarios siempre con respeto fundamento, porque entre tu opinión y la nuestra todos aprendemos acá en el nombre del Padre. Nos vemos en la próxima.